La República Centroafricana, un país cuya historia reciente ha sido marcada por la violencia y la inestabilidad política. Situada en el corazón de África, esta nación enfrenta una complicadísima crisis que mezcla factores étnicos, religiosos y económicos. Aunque rara vez aparece en los titulares de los medios internacionales, la República Centroafricana ha vivido décadas de violencia sectaria y conflictos armados que han dejado a la población atrapada en un infierno que no vislumbra un final. Pero, ¿cómo llegó este país a esta situación? ¿Qué factores han perpetuado la violencia? Y lo más importante, ¿qué futuro le espera a la República Centroafricana? Hoy vamos a explorar las raíces del conflicto, su desarrollo y lo que podría deparar el futuro en un país que ha vivido sumido en la violencia por tanto tiempo. Una historia complicada. La historia de la República Centroafricana está marcada por la inestabilidad desde su independencia de Francia en 1960. A lo largo de las décadas, el país ha sido escenario de golpes de Estado, regímenes autoritarios y gobiernos corruptos que han explotado los recursos naturales, dejando a la población en la pobreza más absoluta. El descontento social y las desigualdades económicas han sido combustible para el conflicto, especialmente en un país con una riqueza mineral considerable, incluyendo diamantes, oro y uranio. El colapso del régimen de Jean Bédel Bokassa en 1979 marcó un punto de inflexión. Bokassa, autoproclamado emperador, gobernó con mano de hierro, pero fue derrocado por un golpe de Estado apoyado por Francia. Desde entonces, la República Centroafricana ha pasado por tener una serie de líderes que, en su mayoría, han fracasado en consolidar un gobierno estable o una mejora de las condiciones de vida de la población. Este ambiente de incertidumbre y caos ha sido el caldo de cultivo perfecto para la aparición de grupos armados que luchan por el control del territorio y de los recursos del país. Como curiosidad, cabe decir que las excentricidades del emperador Bokassa dan para otro vídeo. Seleka y Antibalaka. Uno de los momentos decisivos en la actual crisis de la República Centroafricana ocurrió en 2013, cuando la coalición rebelde, conocida como Seleka, compuesta principalmente por musulmanes del norte del país, derrocó al presidente François Bozizé. Aunque su levantamiento fue inicialmente una respuesta a la marginación de las comunidades musulmanas, el conflicto rápidamente adquirió un tono religioso y sectario. La lucha entre ambos bandos ha sido brutal y las violaciones de derechos humanos han sido generalizadas. Civiles inocentes, especialmente mujeres y niños, han sido los más afectados por el conflicto. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por mediar en la situación, ambos grupos continúan operando en grandes partes del país, controlando territorios clave y explotando los recursos minerales para financiar sus actividades. Es importante señalar que, aunque el conflicto tiene un componente religioso, en realidad está motivado principalmente por la lucha por el poder y los recursos. La religión ha sido instrumentalizada por ambos bandos para justificar la violencia y movilizar a las comunidades locales, lo que ha exacerbado las divisiones. Una crisis humanitaria sin fin. El conflicto en la República Centroafricana ha provocado una de las crisis humanitarias más graves del continente africano. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas internamente y cientos de miles han huido a países vecinos como Camerún, Chad y la República Democrática del Congo. Estos desplazados viven en condiciones extremadamente precarias, en campos de refugiados, abarrotados, sin acceso adecuado a alimentos, agua o atención médica. Además, la inseguridad alimentaria es un problema grave. La mayoría de la población de la República Centroafricana depende de la agricultura de subsistencia, pero la guerra ha destruido tierras de cultivo, interrumpiendo las cadenas de suministro y ha hecho imposible que la ayuda humanitaria llegue a las zonas más afectadas. Como resultado, miles de personas enfrentan el hambre y la desnutrición.
La violencia de índole sexual también ha sido utilizada como arma de guerra. Las mujeres y niñas han sufrido este tipo de violencia sistemáticamente por ambos bandos, lo que ha añadido una dimensión aún más oscura a la crisis. Las organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de violencia doméstica, pero la impunidad prevalece. El sistema judicial de la República Centroafricana es extremadamente débil, lo que significa que la mayoría de los crímenes no son investigados ni castigados. ¿Y la comunidad internacional? La comunidad internacional ha intentado intervenir en varias ocasiones para detener la violencia en la zona. La ONU estableció la misión MINUSCA en 2014 con el objetivo de proteger a los civiles y ayudar a restaurar el orden en el país. Desafortunadamente, como en tantas ocasiones, esta misión no sirvió absolutamente para nada. Las fuerzas de paz de la ONU han sido acusadas de no hacer lo suficiente para proteger a la población civil y en algunos casos incluso de abusos. Además de la ONU, Francia ha tenido un papel importante en la República Centroafricana debido a su historia colonial. En 2013, Francia lanzó la Operación Sangaris para estabilizar el país. La retirada dejó un vacío que fue rápidamente llenado por grupos armados que retomaron el control de grandes áreas del país. En los años recientes, Rusia ha ganado influencia en la República Centroafricana, proporcionando ayuda militar al gobierno en forma de asesores y mercenarios del grupo Wagner. Este apoyo ha sido fundamental para el presidente Faustin Touadéra, pero también ha complicado la situación en el terreno, ya que los mercenarios rusos han sido acusados de violaciones de derechos humanos y de explotar los recursos naturales del país. Una sociedad rota. La violencia en la República Centroafricana no solo ha afectado la estructura política y económica del país, sino también su tejido social y cultural. A lo largo de los años, la violencia se ha convertido en una parte tan arraigada de la vida diaria que ha comenzado a moldear la cultura del país. Los jóvenes que han crecido en medio de la guerra han normalizado la violencia, ya que para muchos de ellos unirse a la milicia es una de las pocas formas de subsistir que existe. La división entre las comunidades musulmana y cristiana se ha profundizado y la desconfianza entre grupos étnicos y religiosos es cada vez mayor. El diálogo entre comunidades, que en el pasado permitía una convivencia relativamente pacífica, se ha roto en muchas regiones. Incluso en áreas donde la violencia ha disminuido, las heridas son tan profundas que la reconciliación será un proceso largo y difícil. A diferencia de otros países de África, la República Centroafricana sí cuenta con una lengua propia y autóctona, el sango, que si bien es cooficial con el francés, es hablada ampliamente en todo el territorio, creando una unidad lingüística nacional propia. No obstante, la fragmentación provocada por la guerra ha afectado la cohesión social nacional. En este contexto, la cultura tradicional de la República Centroafricana se ve amenazada por la guerra constante y la lucha por la supervivencia, dejando poco espacio para preservar tradiciones o promover la educación y el desarrollo. Una paz difícil de alcanzar. El futuro de la República Centroafricana está marcado por la incertidumbre. La violencia que ha definido la vida cotidiana en el país durante más de una década ha creado una cultura donde las armas se ven como la única herramienta de poder y la única salida para muchos jóvenes. La paz, por tanto, no solo implica detener las balas, sino también desmantelar una estructura social que ha sido moldeada por el conflicto. Las perspectivas de paz en el país dependen en gran medida de la capacidad del gobierno para implementar un proceso de desarme y reintegrar a los combatientes. No obstante, el escepticismo es alto, ya que muchos combatientes no confían en las instituciones del Estado. La falta de oportunidades económicas y de empleo también juegan un papel clave. Mientras los jóvenes no tengan alternativas viables para ganarse la vida,
el conflicto armado seguirá siendo una opción atractiva. A nivel internacional, la República Centroafricana seguirá dependiendo de la intervención extranjera para mantener una estabilidad mínima. Sin embargo, la presencia de actores como Rusia y el grupo Wagner añade aún más complejidad al asunto y podría perpetuar las dinámicas de conflicto. En este sentido, la comunidad internacional enfrenta un gran reto: apoyar la construcción de un Estado fuerte y capaz de proporcionar seguridad mientras se evita la explotación de los recursos del país por intereses externos. En conclusión, el camino hacia la paz en la República Centroafricana es largo y está lleno de obstáculos. La violencia ha dejado una huella profunda en la cultura y en la vida diaria de la población, y su erradicación requerirá no solo soluciones políticas y militares, sino también un cambio profundo en las estructuras sociales y económicas del país. La paz será difícil de alcanzar, pero es el único camino hacia un futuro más prometedor para las generaciones venideras. Solo cabe tener esperanza. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Suscríbete al canal, deja tu comentario y dale a la campanita.